días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador. Les saludamos con amor y con gozo siempre para compartir la palabra de Dios, de la sana doctrina de Cristo. Dios me dio una palabra que la titulé: lo importante de un examen es salir aprobado. Porque pues todos hemos pasado por una escuela, y lo importante de llegar al tiempo de exámenes pues no es el llegar, sino esperar, ya que hicimos el examen, a ver si salimos aprobados. Entonces, todos los exámenes, lo más importante es salir aprobado. No es que lleguemos al examen, sino salir aprobado. De eso se va a tratar la enseñanza, predicación de este día. Hay muchas personas que pueden estar muy seguras tratando de andar rectamente, la verdad, y entonces podemos decir que caminamos rectamente. Por esa razón nosotros vamos a orar a Dios para decirle de que no nomás que pensemos que andamos rectamente, sino que nos ayude a través del Espíritu Santo para caminar rectamente y ese examen que Dios nos está poniendo, salir aprobados. Vamos a orar, porque ¿qué creen? A través de esta palabra también Dios pone un examen para ver la fidelidad, para ver la permanencia, que nosotros estemos atentos, que estemos con la reverencia que Dios pide. Todo es un examen. Por eso vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Primeramente, queremos pedirte que nos perdones, Padre, a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Tomamos esa bendición de tu perdón y aquí estamos, Padre, en tu presencia. Úsanos para tu honra y tu gloria. Yo quiero decirte, Padre, que yo te necesito, que necesito de tu guía, de tu apoyo, de tu gloria descendiendo sobre mi vida, pero también yo sé que mis hermanos te necesitan, porque estamos todos pasando por tiempos difíciles. Y cómo tú te estás manifestando en todas las pruebas que nos están sucediendo. Yo estoy seguro que tú estás metido en todas y cada una de ellas, porque escrito está que tú no vas a permitir que vayan más allá de nuestras fuerzas. Socorre a nuestros hermanos que ya no aguantan, Padre, tanta presión. Suple sus necesidades, suple de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que sabe hacer en medio de tu pueblo. Y a ti, Señor Jesucristo, te invocamos para que estés en medio de nosotros, pero también en medio de donde quiera que se están congregando dos o tres en tu nombre. En tu nombre dejamos y en tus manos este servicio. Amén. Lo importante de un examen es salir aprobado. Puedes estar seguro que si estás tratando de andar rectamente en los caminos de Dios, entonces estás siendo probado. Siempre que uno se esfuerza por andar bien en los caminos de Dios, es seguro que vamos a ser probados. Vamos a ver un ejemplo muy real en nuestro tiempo actual, en Daniel. Quiero que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32 al 35 en la Reina Valera. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirá a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La lisonja es la adulación exagerada. Nosotros que venimos de otro estado, pues allá se usa otro tipo de adulación, pero hemos visto que aquí
en el Estado de México, que ya tenemos 14 años aquí en el Estado de México, que nos ha recibido muy bien, y no es con el afán de crítica, no, pero hemos notado de que las lisonjas aquí se pronuncian mucho acerca de estas palabras y esta frase. Cuando le dicen ¿cómo estás? Por ejemplo, por decirle a una persona, ¿cómo estás? Que te extrañé o algo. La palabra lisonja que usan mucho aquí en el Estado de México cuando se refiere a una amiga, ¿no? Pero nomás por lisonjear le hacen una tonadita. Hola, amiga, ¿no? Y entonces son palabras lisonjas, ¿no? Que usan mucho aquí en México. Cuando tú, si vienes a este estado, sé muy precavido, ¿no? No caigas en esa trampa porque casi la mayoría de las personas usa ese vocablo y entonces esa frase, bueno, nosotros nos enganchamos luego porque pues para nosotros un amigo es algo muy especial. Pero aquí en el Estado de México como que esa palabra amiga, ¿no? Entonces, hola amiga, y bueno, nosotros sí nos enganchamos y sufrimos una decepción, pero ese tipo de lisonjas, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque la palabra aquí dice, empieza en el versículo 32 y dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Entonces vemos de que la lisonja, y lo repite 2 veces, por ejemplo, acá en el final del versículo 34 dice, y en la caída serán ayudados de un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Por eso Dios nos está advirtiendo de que en el examen que estamos pasando, no te dejes adular por palabras lisonjas, ten mucha precaución, porque el enemigo siempre te va a acercar cristianos falsos o amigos falsos que siempre van a usar adulaciones, palabras falsas. Y Dios nos está advirtiendo que en este tiempo de pandemia nosotros estemos muy alerta porque de por sí nos está yendo, pues no tan bien, pero luego aparte eso le agregas a que se acerque una persona y todavía me meta zancadilla para que me caiga. Si ya me acababa de levantar, ¿cómo vienen a hacerme eso? Dios está advirtiendo. Es una advertencia de que en este examen el enemigo también está presente y quiere que tú no pases el examen. Es por eso que nosotros tenemos la advertencia, es cuídate de los vecinos, de tus parientes, de aquellas personas que se dicen tener un acercamiento contigo. Cuídate de esas palabras lisonjas, porque si lo repites 2 veces, quiere decir que en este tiempo se está usando mucho las palabras lisonjeras para hacerte tropezar a ti y para abusar de tu buena voluntad. Bueno, entonces el conocimiento de la sana doctrina de Cristo nos lleva a hacer cambios importantes. Y esos cambios importantes son los que a nosotros nos van a llevar a aprobar un examen. Si nosotros no tenemos la sana doctrina de Cristo, es muy difícil que vas a pasar el examen, ni siquiera con 6. No lo vas a pasar, simplemente no lo vas a pasar. ¿Cómo puedes pasar un examen de parte de Dios cuando tú no has sido enseñado la sana doctrina de Cristo? Porque todos los exámenes van a referirse a la sana doctrina de Cristo, porque es la doctrina que el Padre le dio a Jesucristo y nos las enseñó, y hoy en día es la doctrina de los apóstoles que la iglesia debería seguir y edificándose y cimentada en toda creencia. Y tiene la sabiduría y mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la sabiduría y la mente de Cristo si no estudias la sana doctrina de Cristo? No lo lograrás. Mejor ni te presentes, de todas maneras te van a reprobar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ya en el camino de Dios, pues esfuérzate por estar bien. No te quedes conforme con simplemente, es que así me enseñaron. No te conformes con eso. Esfuérzate por conocer la sana doctrina de Cristo. Yo quiero llevarte al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20 y 21 en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos
dirigían su manera de vivir. Entonces aquí nos está diciendo a través del apóstol Pablo, nuestro Padre Celestial, que nosotros que hemos oído el mensaje tenemos que vivir de una manera distinta, diferente, transformada, no como nos encontró Dios a través de Jesucristo. No podemos seguir caminando como caminábamos anteriormente, porque eso es lo que está escrito al final del versículo 22, dice, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ya no podemos vivir así. Debió haber sucedido una transformación debido y a causa de la enseñanza. Si nosotros la enseñanza, no importa de en qué enseñanza esté, si esa enseñanza no transforma tu cochino carácter, esa enseñanza es falsa. Esa enseñanza es falsa. ¿Por qué? Porque en Isaías dice la palabra de Dios que toda palabra que ha salido de la boca hará el efecto para la cual Él ha enviado. Entonces, si no ha hecho el efecto, es que estás en una falsa enseñanza. Solo ve a ti mismo y vete en un espejo. Pregúntale, es más, pregúntale a los familiares más cercanos. No le pregunte a los de tu casa porque de tu casa te tienen miedo. Pregúntale a los familiares que viven fuera de tu casa y dile sinceramente, dile, quiero preguntarte algo, quiero que me conteste con toda sinceridad. ¿Cómo me ves a mí? De verdad, en mi carácter. ¿De verdad tengo un carácter accesible como familiar o tengo un cochino carácter para ti? Te vas a sorprender lo que te van a contestar. ¿Ok? Si pertenecemos a Jesucristo, Jesucristo debió haber hecho una obra extraordinaria para empezar contigo a través del Espíritu Santo. Te debió haber abierto el entendimiento. ¡Pum! Te abrió el entendimiento. Entonces ya no hay pretexto para que no comprendas la sana doctrina de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que antes del examen, ¿qué tienes que hacer un estudiante? Lo primero, entender muy bien de qué se trata, lo cual vamos a ir al examen. Si no lo entiendes, entonces definitivamente vas a reprobar. Por eso que nosotros tenemos que tener un encuentro real y verdadero con Jesucristo para que el Espíritu Santo haga la obra de abrir nuestro entendimiento y poder comprender la sana doctrina de Cristo. Muchos no la comprenden. ¿Por qué no la comprenden? Porque el Espíritu Santo no ha hecho el efecto en esa persona. No ha habido un encuentro real con Jesucristo. Tenemos otro ejemplo también. Vamos a Primera de Crónicas 29:17 en el lenguaje actual. Y hablamos de este ejemplo en la vida de David, que hablaba de que estaba siendo probado y juzgado. Vamos a leer el 17. Yo sé que, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad con toda sinceridad. Entonces nosotros vemos el ejemplo de David diciéndonos que él está siempre siendo probado y juzgado. De igual manera, nosotros estamos siendo probados y juzgados por Dios. Siempre, siempre. Nuestra fe siempre va a estar siendo probada. Siempre, siempre. Nunca va a dejar de probarnos Dios. Y siempre que tú estés caminando lo más recto y te esfuerces por caminar correctamente en los caminos de Dios, tú siempre vas a estar siendo probado. ¿Por qué? Porque la prueba te fortalece. La prueba te va diciendo que vas caminando bien. El examen te va diciendo, bueno, ya pasé esto, ¿y cuál me van a hacer el siguiente examen? O sea, cuando tú estudias una materia, no creas que te hacen un examen general. Te van haciendo un examen quizás trimestral, no sé cómo, depende el plan de estudio, pero siempre te están haciendo en la misma materia varios exámenes hasta llegar al examen final. Por lo tanto, nosotros de igual manera estamos siendo probados porque no hemos llegado al término final. Y mientras no lleguemos a ese término, seguiremos siendo probados y examinados. ¿Están de acuerdo? Bien, en el Salmo 17:5, hablando de la prueba y de lo que le estaba sucediendo a David, dice, yo por mi parte he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría.
Entonces, cuando nosotros estamos siendo examinados, probados, si tú dejas de sentir esa presencia de Dios, pues entonces nosotros tenemos que tener y considerar de que Dios está siempre probándote y está siempre viendo. La respuesta de la presencia de Dios es que siempre estás contento, alegre, siempre estás... La presencia de Dios se manifiesta en alegría en nosotros. No hay satisfacción para un alma sino en Dios. Siempre nosotros estamos satisfechos en la presencia de Dios. Veamos pruebas en común para todos nosotros, porque es importante saber qué tipo de cosas estamos siendo probados. Y vamos a ver algunos ejemplos y tipo de pruebas en los cuales nosotros comúnmente nos vemos todos. Personalmente, y también yo creo que tú también, si tú caminas en el camino de Dios, también vas a coincidir en muchas de estas pruebas en tu vida. En el tiempo de Jesús, como en este, se asocia la prosperidad y la buena salud a la sanidad. Fíjense, muchas personas en muchas iglesias locales dicen que si a ti te está yendo mal es porque tú tienes pecados ocultos. Si a ti asocian el que tú seas rico y con buena salud, asocian el que tú no tienes pecado. Bueno, ese detalle, esa mala enseñanza no es nueva. Esto viene desde muchos siglos atrás. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, también asociaban eso. Por esa razón es que cuando dijo Jesús estas palabras que vamos a leer en el libro de Mateo, entonces vamos a ver de que pues se quedaron descontrolados porque ellos tenían la seguridad, como muchos ahora tienen la seguridad y el dedo acusador de que si a ti te está yendo mal, si perdiste el trabajo es porque eres pecador. Si no tienes dinero es porque eres pecador. Si te enfermas es porque eres pecador. Entonces asocian el estar mal con el pecado, ¿no? Entonces cuando Jesús dijo estas palabras que vamos a leer en el libro de Mateo, pues se impactaron. Entonces vayamos a la palabra. Dice en Mateo 19, 24 y 25 en el lenguaje actual. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué decían ellos así? Porque asociaban la enfermedad, la falta de dinero, la pobreza, todo eso lo asociaban con ser pecadores, ¿no? Las palabras de Jesús muestran que cuesta mucho que un rico sea un buen cristiano. Es por eso que nosotros vemos que es muy difícil que una persona adinerada sea un buen cristiano y Jesús lo dijo, escrito está, ¿no? No son cosas que nosotros nos afiguramos porque escrito está. Nunca sufrirán, solo clama, dice esta doctrina, porque si tú tienes dinero, a ti nunca te va a pasar nada, nunca vas a sufrir, tú estás bien con Dios. Y esa es una falsa enseñanza. La falsa enseñanza es de que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no es así? Porque lo acabamos de leer en el libro de Mateo. Son palabras de Jesús. Encontraron con Dios, de verdad, encontrarse con Dios cada mañana es muy importante. Nuestra relación con Dios debe de ser en la mañana muy temprano. Yo les pido y les sugiero, basado en todo el contexto bíblico de las Sagradas Escrituras que te voy a mostrar, deberías esforzarte por despertar muy temprano en la mañana y darle las primicias a Dios. A las 3 de la mañana sería exacta la hora que tú deberías buscar de Dios. A las 3 de la mañana. No importa, de verdad, después de haber dado las primicias, te vuelves a acostar. Gloria a Dios, que Dios te conceda reposar de ahí para adelante, porque inicias un día con bendición. Te lo voy a mostrar. Quiero que me acompañen primeramente a ver el ejemplo de Abraham cuando se levantó temprano por la mañana al lugar donde se paró ante Jehová Dios. Génesis 19, 27. Todo esto lo vamos a ver en Reina Valera. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Veamos el ejemplo de Jacob, que se levantó temprano en la mañana. Yo quiero que pongan mucha atención lo que hacen grandes ministros
de la palabra de Dios, de la relación que ellos tenían a levantarse muy temprano, incluyendo a Jesús. En Génesis 28, 18, Jacob dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Veamos el ejemplo de Josué, que se levantó temprano por la mañana. Josué 3:1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Veamos el ejemplo en la vida de David, que se levantó temprano en la mañana. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Se levantó, pues, David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Veamos también, los discípulos entraron al templo temprano en la mañana, en Hechos 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Jesús, aunque él fue Dios, se encontró con su Padre Celestial en la mañana. Veamos el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesucristo fue un lugar desierto, aunque no corría el peligro de distraerse. Muchas veces nosotros nos vamos a un lugar apartado para no tener distracciones y muchas veces nos recomendamos que cerremos los ojos porque de repente si estamos en un cuarto nos distrae la mosca, nos distrae la ropa, el zapato, no sé, nos distrae la mirada. Es por eso que cerramos los ojos. No es porque sea una recomendación de la Sagrada Escritura, es una recomendación si la quieres tomar. Tú puedes orar con los ojos abiertos y no pasa nada. Tú concéntrate en lo que estás haciendo y no pasa nada. No es algo que tienes que cerrar los ojos. No. Pero apartarse es algo de las Sagradas Escrituras. Las provisiones de Jehová Dios vienen a su pueblo que busca temprano en la mañana. Fuerza viene en la mañana. ¿Tú quieres fuerza? Cuando tú te tengas debilidad, si eres un estudiante, pues te cansas de tanto ejercicio mental. Si eres un trabajador, por supuesto que te cansas físicamente, pero dice Dios que la fuerza que Dios reparte es temprano en la mañana. Entonces, tú quieres que el día te rinda con bastante fuerza, esfuérzate a tomar tu porción de fuerzas temprano en la mañana, aunque te vuelvas a acostar. Bueno, en fin, a mí me mandó Dios enseñar y a ti solamente tú puedes ponerlo en la balanza. Ay, es que esa hora es imposible. Bueno, depende de ti. Verás que para las 4 de la tarde tú ya no tienes fuerzas. Pero si tú pruebas lo que yo te estoy diciendo, vas a tener fuerzas hasta muy noche. Porque Dios te va a proveer de fuerzas, porque tú te acercas a Él temprano en la mañana. Dice en Éxodo 14:27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los ejércitos al oír se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. La gloria del Señor se ve en la mañana. La gloria de Jehová Dios. ¿Quieres que la gloria? ¿Saben qué es la gloria? La presencia de Jehová Dios descendiendo sobre tu vida. Y cuando desciende la gloria, la presencia de Jehová Dios sobre tu vida, tus fuerzas se multiplican. Dice en Éxodo capítulo 16, versículo 7. Y
y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Veamos también la alegría que viene en la mañana, porque no nomás te da fuerza, sino un gozo muy especial, una alegría. Dice en Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Entonces, si esta noche te aflige algo, acércate de madrugada porque vendrá la alegría. Usa la palabra como un manantial de vida para tu vida. Él despierta el oído del creyente para escuchar, para oír cada mañana su voz. Nosotros te enviamos esa palabra cada mañana para que tú puedas oír la voz de Dios. De verdad, acércate en oración con Él. Antes de que te llegue el devocional, tú ya deberías haber orado al Padre y darle las primicias de tu vida y tu vida misma ante el altar de la presencia de Él. Dice en Isaías, en el capítulo 50, versículo 4, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El oído es algo muy importante en el lenguaje, porque el oído bien entrenado, tú puedes hablar idiomas, no lenguas angelicales, idiomas, inglés, francés, alemán, mandarín, idiomas. Entonces tú puedes hablar debido al oído. Por eso dice la palabra aquí en Isaías 4 al final, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si tú tienes la sabiduría de Dios, Dios te dará la sabiduría para aprender su lenguaje, que es el más importante. Su misericordia y compasión nunca van a fallar si tú lo buscas cada mañana. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermosa palabra. La fidelidad, como dice en el Salmo 92, por la noche, pero cada mañana su misericordia. Es el refugio. Jehová Dios es torre fuerte, es nuestro refugio. ¿A quién iremos si Él es el de la palabra? Él es la fuente de vida. Su hálito es el aliento que nos da vida. Y ese aliento, porque si tú lo buscas cada mañana, ese va a ser tu refugio y va a ser cada mañana. Dice en Isaías, capítulo 33, versículo 2, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Hoy estás pasando por tribulación, pues acércate, haz el esfuerzo en la mañana, deja las cobijas. Yo sé que hace a las 3 de la mañana un frío que no te deja despegarte de tu cama, pero te conviene porque son muchas bendiciones que Dios te está ofreciendo si tú lo buscas en la mañana. Los que por fe esperan humildemente en Jehová Dios hallarán la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? La que le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Y cuando habla de gracia, habla de su Hijo Jesucristo. Todos los héroes de la fe enumerados en Hebreos 11 caminaron en un pacto con Dios. Todos tenían un pacto firme, sólido con Jehová Dios. Veamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37 y versículo 38 en el lenguaje actual. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos en una sierra y los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
vemos que lamentablemente ahora la sana doctrina de Cristo que ha vuelto en este tiempo, desafortunadamente en este tiempo del fin, no muchos la quieren aprobar, no muchos creen en ella, porque han sido de verdad entrenados en falsas enseñanzas, que la fe nuestra se estableciera en la sana doctrina de Cristo, fuéramos de una clara y perfecta enseñanza para todos los que nosotros queremos aprender de Dios. Fuera tan claro esa enseñanza, pero no todos quieren voltear a la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque como han pasado tantos años de tradición y es tan difícil despegarse de las tradiciones que nos es difícil venir a la sana doctrina de Cristo. Por eso ahora los creyentes que pertenecemos a la sana doctrina de Cristo es tan débil, porque somos tan pocos, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Dice en Hebreos 11, versículo 36 en el lenguaje actual, mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en cárcel. Pablo, que anduvo en estrecha relación con Dios, fue víctima de esto. Por predicar la sana doctrina de Cristo, él fue que mucha gente se burló de él, lo despojaron de sus propiedades, lo maltrataron, lo golpearon, lo encarcelaron, bueno, en fin. ¿Y solo por qué? Porque predicaba lo que ahora predicamos, la sana doctrina de Cristo. Pero hoy que ha vuelto la sana doctrina de Cristo, en este año 2020, nosotros tenemos que seguir valientemente, porque tenemos el ejemplo que aquí en Hebreos, si a ellos les ha sucedido esto, no es extraño que a nosotros también nos estén persiguiendo, no es extraño que nosotros estemos también en persecución. ¿Y quién creen que nos está persiguiendo? Los mismos que se dicen cristianos, la misma familia, aun cuando ellos son cristianos, son los que nos persiguen constantemente. Pero bendito Dios, porque Él está con nosotros, así como estuvo con Pablo, aun cuando él estuvo en la cárcel, la doctrina no estuvo nunca encadenada. Surgió, corrió con más fuerza, porque el que la hace correr se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 26 en el lenguaje actual, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre gente de mi pueblo y entre los extranjeros, y la ciudad y en el campo y el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. ¿Por qué sucede esto? Solo por la sana doctrina de Cristo. Solo por eso. Así que cuando ustedes ven de que nosotros somos perseguidos por nuestra propia familia en Cristo, y nuestra propia familia en sangre, no es de extrañarnos. Esto está escrito. Está escrito que tendríamos que pasar por esa tribulación y hay que pagar un precio y no rendirse. Apenas acabamos de ver un taller de perseverancia y nosotros tenemos que perseverar en esa sana doctrina de Cristo. Porque si tú te devuelves en el tiempo, vas a encontrar ninguna sana enseñanza. Todas son perversas, torcidas, de hombres. Y toda doctrina de hombres es igual a doctrina de demonios. Entonces seguimos retrocediendo en tiempo y llegamos hasta la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que perseverar. Y hoy, en el 2020, tenemos que perseverar en la sana doctrina de Cristo, aun cuando tengamos persecución, aun cuando la gente diga lo que diga de ti, aun cuando tus parientes digan lo que digan de ti, tú tienes que perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero la perseverancia no indica ninguna otra cosa más que perseverar en la sana doctrina de Cristo, la que el Padre le dio a Jesús para que nos las enseñara y luego convirtió
ahora la doctrina de los apóstoles. Tenemos también el ejemplo de la palabra de nuestro Padre Celestial por medio de Pedro. Otro ejemplo. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14 en el lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. ¿Qué es lo que les estaba yo ministrando? Quiero pausar aquí un momento. No es nada extraño. Extraño sería de que te aplaudieran. Eso indicaría de que tú estás en una falsa enseñanza. Si todo el mundo se asocia haciendo una determinada asociación porque respetan tu doctrina, etcétera, cualquier doctrina, y unos con otros hacen concilios. Si tú puedes ver que en esos concilios están diferentes doctrinas, pueden estar bautistas, pentecosteses, puede estar del séptimo día, puede estar sabatistas, tienen un concilio, o sea, un acuerdo de que nadie intervenga en su doctrina. Solamente nos juntamos porque hacemos fuerza. ¿Para qué hacer fuerza? Para corretearnos y perseguirnos a nosotros de la sana doctrina. Nos cierran las puertas porque predicamos la verdad. Ese es el punto. Versículo 13. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Bendito sea Dios. 14. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, considere ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Y esto a mí me habla Dios. Me habla de una manera extraordinaria, porque muchas veces, muchas personas, incluso en mi propia familia, me desmoraliza porque no espero que mi familia, la familia de mi esposa Lali, me señale, me quiera pues golpear con su forma de expresarse en nosotros, pero ¿saben qué? Lo entiendo, esto me fortalece. Me fortalece porque viene de Dios. El que te levanta, el que está contigo es Dios. Y yo sé que el que me ha llamado se llama Jehová Dios. El que me ha traído al taller del Maestro, mi Señor Jesucristo, se llama Jehová Dios. El que me da revelación se llama Jehová Dios. El que lo usa para darme esa revelación se llama Espíritu Santo. Así lo identificamos. El Espíritu Santo sigue revelando a aquellos fieles que seguimos en la sana doctrina de Cristo. Nuestro Padre Celestial es glorificado con paciencia y fortaleza cuando nosotros tenemos algún sufrimiento, porque Dios es el que nos fortalece. Dios es el que nos da la paciencia de Él para nosotros seguir glorificando, aun cuando tengamos cualquier aflicción. Seguimos glorificando, sea bendito el nombre. ¿Se acuerdan de Job? Como decía, alabado sea el Señor. Porque si Él me dio y Él me lo quita, alabado sea su nombre. Entonces, dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 7. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Qué claro, ¿no? La palabra, ¿verdad? Versículo 5. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia, aún los muertos, para que después que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. El encuentro con la sana doctrina de Cristo existe una conversión verdadera. Eso es la muestra de que tú estás en la sana doctrina de Cristo. Si no hay una conversión, no estás. Es que yo sí estoy en la sana doctrina. Bueno, yo creo que hay dos tipos de personas. Hay unos que nomás están de visitantes, pero no hacen cambio porque son visitantes. Los comprometidos, los que se involucran en la obra de Dios, ellos, observa a ellos. Vas a ver que Dios ha obrado en sus vidas y son diferentes. Son muy distintos, hablan de una manera distinta,
piensan de una manera diferente, actúan de una manera diferente, están transformados y siguen siendo transformados, porque aquel que empezó la obra va a completar la obra en cada uno de aquellos que hemos creído que Jesús vino a nuestras vidas a transformarla a través de su palabra de Jehová Dios, a través del Espíritu Santo, convenciéndonos de todas aquellas cosas, tomando la palabra como un martillo, la dureza de nuestro corazón, y eso es la transformación. Pero aquellos que pasan por una religión, puedes estar 30, 50 años en una religión y vas a darte cuenta. Tú analízate a ti mismo a través de la palabra de Dios y vas a darte cuenta de que este espejo no miente, te va a decir todas tus fallas y vas a ver de que tu cochino carácter, eso que de que te enchilas por cualquier cosa, es una muestra de ese cochino carácter, y a Dios no le agradan a los que practican tales cosas. Dice en Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12 en el lenguaje actual: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Y no se refiere, le está hablando solo a los jóvenes, no, también está hablando a aquellos que empezaron en la palabra de Dios y llegaron y pasaron la niñez y ahora son jóvenes espirituales. Esos jóvenes les está diciendo, porque a esos jóvenes espirituales son los que hay que reprender. Hay que reprender porque tienen que, a través de la reprensión, adquirir madurez. Porque si no se reprende y no se corrige, nunca van a alcanzar la madurez. Por eso el joven espiritual debería ser reprendido muy seguido de muchas cosas que en su tiempo, cuando nosotros fuimos jóvenes espirituales, también fuimos reprendidos y azotados por Dios. Porque Dios nos ama. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, en el lenguaje actual: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama, que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Muchas personas incluso dicen que Dios no castiga. Yo no sé en qué parte ni cómo se apoyan en eso, porque Dios sí castiga, Dios sí corrige, Dios sí azota, y lo hace por nuestro bien. No lo hace por lastimarnos, nos hace, y no deja su mano de estarnos dando con vara hasta que no entendamos nosotros. Por eso nos conviene entenderlo. Si Dios te está corrigiendo, entiéndelo. Dios es tan amoroso que no va a seguir corrigiéndote nomás porque sí. Dios quiere que tú lo entiendas. Cuando tú lo entiendas, se quita la vara de corrección. Jehová Dios puede dejar solos a los demás en pecado. Al mundo lo puede dejar solo. E incluso a todas las iglesias locales que caminan en el camino ancho, los puede dejar Jehová Dios. Pero siempre corregirá el pecado en sus propios hijos. Siempre. Es por eso que vemos a muchos cristianos que son simpatizantes, que caminan en el camino ancho, celebrando las festividades del mundo, y dicen, no me ha pasado nada. Sí, Jehová Dios pasa por alto a ellos, pero a sus hijos los corrige. Deberíamos poner mucha atención a esto. No te alegres porque a ti no te pasa nada porque estás metido en las celebraciones del mundo. Mírame, no pasa nada. No, es que tú eres olvidado de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, Dios siempre te va a corregir, siempre. Él no moverá en nosotros su mano reprendedora de castigo con la vara, no la va a mover hasta que nosotros no lo entendamos. Él siempre va a estar ahí. Si tú eres su hijo, Él siempre te va a estar azotando hasta que lo entiendas. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque si no te amara, dijera, bueno, ya no tiene remedio, lo voy a dejar a un lado. No, porque te ama, por eso siempre va a estar dándote, hasta que tú lo entiendes, ya me rindo, Padre. Ya lo entendí, ya no quiero más. Entonces el Padre te va a abrazar y te va a decir, no sabes cuánto Él sufría en darte esos castigos, porque Él te ama mucho.
Pero qué bueno, el Padre se alegra mucho porque incluso los ángeles, hay fiesta con un solo pecador que se arrepiente y hay una gran fiesta. Es por eso que cuando tú decides entenderlo, hay una fiesta. Y Jehová Dios es el principal en esa fiesta diciendo, gloria, 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 que todos los ángeles glorifiquen al nombre de Jehová Dios, porque mi hijo ha entendido. Y ya no le tengo que andar pegando porque ya entendió, ¿no? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Una pausa aquí. En este tiempo de pandemia es cuando más necesitamos de nuestro Padre Celestial, porque necesitamos ser socorridos, salvados por nuestro Padre Celestial con su gran poder. Si nosotros entendemos esta palabra que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces nosotros podemos ser salvados con su gran poder. Dice el versículo 6, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así como cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Esa es nuestra esperanza. No creas que lo que tú estás pasando y lo que muchos estamos pasando es nomás porque sí. Todas esas pruebas nos dan una esperanza y nuestra esperanza está en el Dios que promete y Él no miente. En el vocabulario del mundo, esperanza es algo incierto, porque la esperanza siempre podemos ver cuando un patrón le da la esperanza a un empleado de que el viernes te voy a pagar, y es tan incierto porque ha sucedido muchas veces de que no llegó el fondo o te ponen infinidad de pretextos, ¿no? Entonces siempre la esperanza del mundo es muy incierta. Pero la esperanza en Dios es certera porque el que lo prometió es fiel. Él siempre va a responder en todo lo que Él promete. Nuestro Padre Celestial solo está esperando que tú y yo aprendamos la lección. ¿A cuál lección? Eso es lo que tienes que preguntarle al Padre. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar? No preguntes y digas, ¿por qué a mí? No preguntes eso. Pregunta, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo aprenda? Si estás en una enfermedad grave, yo te preguntaría, ¿aprendiste algo de esa enfermedad? ¿Aprendiste algo? Si tú has perdido el trabajo, ¿aprendiste algo en esta pérdida de trabajo? Yo te tengo que preguntar eso. ¿Por qué? Porque tú no te lo preguntas. Tú preguntas, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? Nunca sacas un provecho, lo cual Dios quiere, porque nuestro Padre Celestial está esperando que tú aprendas. Y ese es el proceso. Pero nosotros como seres humanos no queremos aprender, solamente queremos respuestas. Queremos que Dios nos conteste, siempre. Cuando nosotros le decimos, es que tú tienes. No, Dios no tiene. Dios es Dios, nosotros somos la criatura, no Él la criatura, no Él es la creación de nosotros. Nosotros somos las criaturas de sus manos. Y Él va a hacer su perfecta voluntad, no nuestra voluntad, Él la va a hacer. Estamos muy equivocados. Hay mucha cristiandad con un error muy grande en su corazón porque le demanda a Dios respuestas, pero ya las quiere como si fuera el ballet parking de sus vidas. Que cuando llegas inmediatamente te esté abriendo la puerta y cumpliéndote todos tus caprichos. Ese no es Dios. A Dios, cuando tú quieras algo de Dios, obedécele. Y Él se va a complacer en darte lo que tú quieras, siempre y cuando esté en su perfecta voluntad. Quiero llevarte
a la vida de Isaac. Un ejemplo de vida aquí muy importante. Génesis 22, 10 al 13. Ya tenía el cuchillo. Bueno, aquí Isaac, porque fue entregado por su padre, pero Dios quería probar su obediencia, ¿no? Nosotros vemos este ejemplo de Isaac. Dice, ya tenía el cuchillo en la mano. Abraham tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham, respondió, y Dios dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. ¿Qué buscaba Dios con esto? ¿Qué buscaba con este examen, con esta prueba Abraham? Sencillamente esto, lo que dice en Génesis 22, 1 al 7, dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. Y a la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Yo quiero hacer una pausa aquí. Yo quiero que ustedes, en este examen que él no sabía que le estaba dando un examen Dios. Pero en este examen, él iba probando cosas importantes. Aquí en el versículo 5, al final dice, allí adoraremos. Fíjense la proclamación y la seguridad con que Abraham respondió, porque estaba siendo probado su fe. Entonces dice, allí le estaba diciendo a sus criados, allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba seguro. Si Dios me estaba pidiendo a mi hijo, pero yo estoy seguro que Dios no me va a dejar sin mi hijo, porque es el hijo de la promesa. Si él me dice, dámelo en sacrificio, yo no entiendo qué es lo que va a hacer Dios, pero lo que sí sé, que los dos vamos a regresar. Y eso es la fe, esa es la aprobación de la fe, tener la seguridad que Dios jamás va a hacer algo en contra tuya y toda prueba que tú vayas a pasar con Dios, ten la certeza y la seguridad de que siempre Dios estará contigo y nunca va a ir más allá de un sacrificio para ti, porque Dios está contigo, Él solamente quiere probar tu obediencia. Dice en el versículo 6, Abraham tomó la leña y se puso a Isaac sobre el hombro y luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer a Dios? Entonces, si siguiéramos leyendo, vemos ahí el desenlace de que lo que quise yo enfocar es ahí, en ese versículo 5, donde dice, regresaremos. Esa aprobación desde ahí. Y la segunda prueba que pasó fue cuando él levantó el cuchillo sin vacilar. Hasta ese instante, Dios sabía que Abraham estaba siendo aprobado y lo detuvo. Lo leímos anteriormente. Abraham le dio todo a Jehová, incluso su hijo, todo. ¿Qué le has dado tú? Yo te quiero preguntar, ¿tú qué le has dado a Jehová Dios? ¿Le has dado la obediencia o solamente tu religiosidad de domingo? O quizás con pincitas solamente tan superficialmente de que lo consideras que Jehová Dios es una religión en tu vida, pero tú debes de llevar tu vida normal fuera de esa religión.
No es así. Jehová Dios debe de estar involucrado en todo en tu vida. Y eso, si no lo consideras así, entonces has sacado a Dios lo más importante de tu vida, lo has sacado de tu vida. Yo quiero llevarte a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, en Reina Valera. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cuando estamos pasando por una prueba, Dios ya sabe la respuesta. A Él no lo vamos a sorprender. Lo que Él quiere es que tú la sepas. Él quiere probarte de que tú te falta fidelidad, de que a ti te falta obediencia, de que a ti te falta todavía la perseverancia, porque muchos en el libro de Apocalipsis dice: vengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces Dios te mete en un desierto para probarte que en tu corazón no estás guardando los mandamientos que Él te está demandando. En estos momentos puede ser que estés sufriendo debido a las condiciones de la pandemia. Es verdad que es posible que muchos de ustedes han perdido el trabajo. Es verdad que muchos de ustedes incluso están padeciendo enfermedades. E incluso hay muchas personas que han perdido familiares porque han muerto. Pero ¿sabes qué? Todo lo que está sucediendo, Jehová Dios está ahí, involucrado en todas las cosas, porque Él quiere que sobre todas las cosas tú no saques a Él de tu vida. Él quiere estar en tu vida y Él quiere a través de mi boca decirte que Él te ama. Y que solo Él no busca tu muerte, Él no busca tu castigo, Él no busca lastimarte, Él busca tu obediencia, porque la obediencia te va a llevar a una vida eterna, te va a llevar a la boda del Cordero, te va a llevar a ver su rostro, te va a llevar a vivir una vida en presencia de Él. Y eso es lo que está haciendo Jehová Dios, pero tú lo estás malinterpretando y mucha gente se está muriendo sin entender los propósitos de Dios. Y es por eso que Dios me ha dado esta palabra, para decirte a ti que todo Dios se mueve con propósitos. Dios quiere de que tú te enamores con Él. Él quiere que si tú le amas, tú verás las cosas de una manera distinta, porque el perfecto amor echará fuera todo temor, y todo lo que se hace en amor, Él estará ahí metido. Y el amor, la abundancia de amor te llevará a pasar por alto muchos pecados que has cometido y le has faltado a Dios, porque el amor hace eso. Dios quiere de que tú comprendas el amor. Dios quiere que tú vivas y te inundes de su amor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha propuesto en esta pandemia. Cuando hablamos de la pandemia en Isaías, cuando Dios dijo que esto iba a suceder, que cerráramos nuestras puertas. Esto no es nuevo para nosotros que estudiamos la palabra. Esto es una profecía cumplida, por lo tanto tiene un propósito, y el propósito es de que Dios está buscando a su pueblo, lo está sacando del exilio de las religiones. Dios los está llamando porque pronto va a venir más cosas terribles y el pueblo necesita estar unido en una sola iglesia, la iglesia gloriosa de Jesucristo. En el cuerpo de Cristo necesitamos estar unidos, porque aquel que no se una se va a perder. Así de claro. Aquel que no entienda esto se va a perder, y lo vas a considerar y lo vas a ver, y cuando lo veas será demasiado tarde, porque será cuando venga Jesucristo, y Él no viene con una bandera de paz, viene con un mazo de juicio, con una espada de juicio, y ya será demasiado tarde cuando tú lo entiendas. Que el Espíritu Santo te convenza de toda esta palabra de amor que Dios nos está dando. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 hasta el versículo 12 en el lenguaje actual. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. La murmuración es de las cosas que Dios castiga. Si tú estás murmurando de este ministerio, de la sana doctrina de Cristo, va a haber un castigo muy severo para ti. No murmures, únete a lo que debes de perseverar. Y te reto en el amor a Cristo, a que busques y que te eches mano de lo que tú quieras, menos de esos manos siervos. Echa mano de Google, echa mano de diccionarios, echa mano de lo que tú quieras y vas a ver hasta dónde está, donde tú te puedes anclar y perseverar en esa enseñanza. Yo te reto que lo busques porque te conviene, porque tu palabra no vale, mi palabra no vale, la que vale es la de Jehová Dios. Busca el punto de partida de la perseverancia y persevera en eso hasta el fin y serás salvo. Eso es mi consejo pastoral. Los murmuradores nunca están satisfechos. Si hacen lo que ellos creen que deben hacer, entonces vendrán con una docena más exigentes. Por eso nosotros no vamos a seguir la corriente a los murmuradores, para no levantar contienda, para que no se enojen, para no echar pleito. No les sigan la corriente a los murmuradores. Páralos en seco. Dice en Tito que nosotros tenemos que ser fuertes para ver si Dios les da la oportunidad de que ellos sean salvos. Nosotros tenemos que oponernos, tenemos la verdad, tenemos las sagradas escrituras que nos respaldan toda verdad de la sana doctrina de Cristo, toda, que no sea cualquier iglesia local que no esté en la sana doctrina de Cristo, ellos no van a poder respaldarlo, te lo garantizo al 100%. No lo van a poder respaldar en las escrituras, mucho menos cuántas cosas que agreden al Espíritu Santo, el cual el pecado no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Toda esa blasfemia que se ha levantado en este tiempo, en lugar de seguir a Jesucristo, ahora siguen a hombres y predican a hombres en lugar de predicar a Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Que una persona, después de haber adorado en un tiempo entregado, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, equivocadamente iba y esas campañas evangelísticas presentando a Jesucristo como su Señor y Salvador, en todas esas cosas que hacían kermeses para juntar dinero. ¡Qué pasión tan grande! Porque lo hacían como para Dios. Pero ahora se han desviado tanto que insultan y pecan contra el Espíritu Santo porque blasfeman y dicen que Dios los ha enviado cuando Dios ni siquiera les habla. Dicen Judas, en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Hace ya mucho tiempo, Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo: miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. ¿A quién insultaron? Cuando tú me has insultado a mí, lo has insultado a él, porque yo no estoy aquí por mi voluntad, yo estoy aquí porque el Padre envió a Jesucristo y Jesucristo me envió a mí, y tú no me insultas a mí, tú no murmuras de mí, tú murmuras de quien me envió. Porque yo no predico mi palabra, yo predico la palabra de Dios. Dice el versículo 16, esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas, hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Esos son los lisonjeros. Seres humanos que actúan con maldad, con palabras lisonjeras, que se enojan
con todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que suceder de Dios, todo eso. Se enojan cuando les hablas de la sana doctrina de Cristo. ¿Qué crees que pasa? Se enchilan. Se enchilan. ¿Por qué se enchilan? Como se encuentran acorralados y ellos no pueden sustentar su religión. Entonces se enchilan, explotan y comienzan a vociferar y a decir muchas cosas. Ese tipo de gente, Dios te da un consejo: aléjate de ellos. Aléjate de ellos, porque son grandemente contaminación para los que vamos caminando en un camino de la sana doctrina de Cristo. Tenemos que seguir a los hombres que solo siguen a Jesucristo, hombres y mujeres que siguen a Jesucristo. La pregunta es, ¿y cómo los vamos a identificar? Jesús mismo responde: por sus frutos los vas a conocer. ¿Somos probados por la tardanza y la contestación de la oración? Sí, muchos somos probados por ese motivo. Porque muchos que oramos, pero muchos no recibimos una respuesta. Porque ¿saben qué? Para empezar, no te han enseñado a orar. Porque piensan de que el que ora y grita más alto o que dura más orando, palabrería, ese es el que oye a Dios, y no es así. No es así. La oración tiene fundamentos en la palabra de Dios. Tú quieres orar con poder, no se trata de gritos, se trata de usar la palabra de poder. La palabra que salió de la boca de Jehová Dios, esa es la oración de poder. Cuando tú quieres orar con poder, usa la palabra de Dios. No uses tu palabrería, porque Dios no se va a mover en tus emociones ni en tu charlatanería. No se va a mover Dios. Y menos cuando tú dices que hablas lenguas angelicales y oras en lenguas. ¿Qué no has leído el capítulo 14 de Primera de Corintios? Léelo, pero léelo con detenimiento, porque aquel que ora en lenguas queda su entendimiento nulo. Y las personas que te están oyendo, ¿cuándo van a decir amén? Dice, escrito está. ¿Por qué? Porque no te entienden. Vale más, dice Pablo en los Corintios, orar 5 palabras en entendimiento que 10,000 fuera de él. Entonces nosotros, cuando oramos, dejemos que el Espíritu nos dé esa secuencia de palabras, dejemos que Él fluya a través de nuestros labios, orando en entendimiento, para que nosotros sepamos lo que estamos pidiendo al Padre, usando la palabra de poder. Dice en el Salmo 102, 1 y versículo 2 en el lenguaje actual: Dios mío. Fíjense cómo aquí David hace este énfasis y le dice: Dios mío, escucha mi oración, atiende mis ruegos, no tardes en responderme cuando te llame, no me des la espalda cuando me encuentre angustiado. Entonces David hacía esa oración, y muchos de nosotros seguimos orando de esa manera. Queremos que Dios nos diga inmediatamente: atiende mis ruegos. Queremos que inmediatamente Dios esté: sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, no es así. Porque si nosotros necesitamos ver el contexto en que David estaba pasando, cómo él verdaderamente se había arrepentido ante el Padre. Él tenía frutos dignos de arrepentimiento, pero muchos usan este pequeño versículo para manipular la palabra y exigirle a Dios que no les dé la espalda. No me dé la espalda. Te digo que me atiendas. Y exigen a Dios. Qué tremendo es oír palabras de gente que se dice cristiana y comanda y declara y decreta: en el nombre de Jehová Dios yo decreto, y comienzan a hacer tanta vociferación que Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dice en el Salmo, hablando de David también, Salmo 69, versículo 16 y versículo 17 en el lenguaje actual: Dios mío, tú me amas y eres bueno. Respóndeme, tú eres un Dios compasivo, préstame atención, no me des la espalda, pues estoy con problemas, date prisa. Y así queremos usar esta palabra fuera de un contexto, usarla para decirle a Dios: date prisa, respóndeme. Entonces cuando vemos que pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasa otro año, y vemos que nuestra oración no ha sido contestada, entonces comenzamos a desesperarnos y nos salimos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos oraciones contestadas, porque estás orando mal, porque no te han enseñado a orar bien.
Entonces, vamos a ver un ejemplo cuando esto sucede y lo vamos a ver en una vida de un profeta, porque por poquito le cuesta la vida por un rey desesperado, porque le dijo este profeta que esto iba a suceder porque estaba pasando la tierra por hambre, al grado de que hubo mujeres que se comieron a sus hijos. Entonces, tan desesperada, tanta hambre había así, de que el rey se desesperó y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza porque tú dijiste que Jehová Dios iba a quitar el hambre. Y mira, ¿cómo es posible que estas mujeres se estén tragando a sus hijos? ¿Cómo es posible que se estén comiendo a sus hijos? Tú me mentiste, te voy a cortar la cabeza. Vamos a la palabra, ¿ok? Porque Dios no le podemos nosotros tronar los dedos y que nos responda cuando nosotros querramos. Él va a responder cuando Él quiera, en su perfecto tiempo, no en nuestro tiempo. Yo quiero que me acompañes a ver este ejemplo en Segunda de Reyes, y vamos a ver el ejemplo de Samuel, que por poquito le cuesta la cabeza. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 26 al 30, en el lenguaje actual. Un día, cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad, una mujer gritó: «Majestad, ayúdame». Y el rey contestó: «Si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema?». La mujer respondió: «Esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comeríamos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente le recordé que deberíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido». Cuando el rey escuchó lo que dijo la mujer, se enojó tanto que rompió su ropa, y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera. Estaba en ayuno. Cuando hay ropa áspera, estaba en ayuno y en cilicio, porque la ropa áspera se llama cilicio. Bueno, como aclaración para los que no conocen del ayuno, es ropa áspera. Y el 31, el rey dijo: «Hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, que Dios me castigue si no lo hago». En otras palabras, es muy tarde. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos la respuesta de Dios, pero ya, yo oré y ya la quiero la respuesta. Entonces, este rey pues se desesperó y no quiso esperar más, ¿no? Porque vio de que no estaba, el profeta había dicho que sucedería algo y no sucedió. Pero no era que no iba a suceder, sino que el rey quería que sucediera cuando él quería. Y no es así. Dios no se va a mover en tu antojo, se va a mover cuando Él lo ha determinado. Mientras el rey estaba desmayado, abandonado en su fe, vino una respuesta. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2. Eliseo respondió: «Pon atención al mensaje de Dios. Mañana», le está hablando al rey, ¿ok? «Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada». El hombre del rey le dijo: «Esto no sucederá ni aunque Dios abra la ventana de los cielos». El profeta le contestó: «Tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada». Da pena de verdad que nosotros no aprendamos a esperar en Dios. Si Dios oras con devoción, con palabra, y si tú oras creyendo en acción de gracias, solo espera en Dios, porque Él hará. Y esa es la bendición de los que nosotros estamos siendo probados. Y si la prueba, nosotros tenemos una esperanza, porque nuestra esperanza es lo que está escrito. Nuestra esperanza no nos dio, así como aquí, no la dijo el profeta, Dios a través del profeta, pero lo dijo Dios. Y teníamos que tener que esa esperanza se iba a cumplir, y se cumplió. Y se cumplió. Y a esa persona que no creyó, no la probó. No probó toda esa bendición que Dios dio, esa añadidura.
De manera que los samaritanos trajeron carretas, fíjense lo que sucedió, carretas, llenas de la comida que dejaron los sirios. Resulta que bagateles de harina de la mejor y barriles de cebada entraron por las puertas de la ciudad. Mirando esto, el rey tenía que estar avergonzado al pensar en lo que había dicho. Dios no cumplió la palabra. Entonces, cuando nosotros, pero ¿cómo llegó todo eso? Resulta que en los sirios que los estaban rodeando, ellos estaban pues esperando atacar a este rey donde estaba el profeta, pero ellos oyeron y que venían tanta gente a caballo que ellos se asustaron y dejaron todas sus propiedades. Entonces cuando llegaron esta gente de este rey, pues estaban las carretas solas, abandonadas, llenas de comida, llenas de provisiones. Entonces pues solo la agarraron y la condujeron al reinado, ¿no? Así fue. Pero ¿quién fue el que espantó a todos los sirios? Jehová Dios. Entonces, Jehová Dios puede hacer el mismo milagro en tu vida. A ti te está rodeando los sirios. ¿De cuáles se llaman los sirios? Hoy se llama pandemia del COVID. Bueno, esos son tus sirios. Pero si tú tienes esperanza en Dios, Él te proveerá. ¿Cómo? No dudes, porque Él es un Dios sobrenatural y Él va a mover cosas que tú no te puedes imaginar. Confía en Él y Él hará. Confía en Dios, porque cuando tú desconfías, si hay duda en tu corazón, entonces no llega esa respuesta. Cuando Dios ve en ti que hay una confianza plena, Dios obra porque tú confías en Él. Lo acabamos de leer en esta predicación. Dice la palabra de Dios que Él, a los que confían en Él, Él siempre estará con ellos, siempre los cuidará, siempre los protegerá. Y nosotros tenemos que confiar en lo que dice Dios en su palabra. No importa lo que diga el gobierno, no importa que digan tus circunstancias, no importa cómo la estés pasando, tú tienes que confiar en Dios, tienes que confiar en el que te da de comer, en el que te provee de la tierra para que pises. Tienes que confiar, el dueño de tu vida, tienes que confiar, el dueño de tu salud, tienes que confiar, el dueño de toda tu provisión, del aire que tú respiras. Tienes que confiar en tu Hacedor, en el Dios de las maravillas, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Él está ahí en medio de tu aflicción. Él solamente está viendo tu prueba. A veces examinándote tu corazón. Él quiere ver si has o no de confiar en Él. En cuanto Él vea que tú confías en Él, Él estará supliendo tus necesidades. Esa es promesa de Dios. Y con esta palabra termino. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, que no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Esa es la advertencia. No permitas, no importa cómo se llame tu pariente más cercano, no importa cómo se llame, cómo se llama tu amigo, tu amiga, no importa cómo se llame tu amigo, tu amiga, cómo se llama tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, cómo se llama tu hermano, tu hermana, a mí no me importa cómo se llamen. Esas son gente malvada que te quiere apartar de la verdad. No dejes que ellos aparten de creer en Dios, porque el que te llamó, Él no miente. Yo quiero bendecir tu vida. Padre, en esa hora, Padre, con un gozo grande de ser ese ministro en este tiempo de tu palabra, en la sana doctrina de Cristo, porque no me avergüenzo de decir que tú me has llamado a predicar esta enseñanza poderosa que hace siglos, hasta que vino tu gracia a depositar esa enseñanza en mi corazón para enseñarle a tu pueblo, para llamarlo en tu nombre, Padre. Hay de aquellos que no están contestando tu llamado, porque ellos serán avergonzados, ellos serán tremendamente avergonzados y destruidos, Padre. Que tu pueblo
Ábreles el oído para que ellos oigan este llamado. Espíritu Santo, abre su entendimiento, y lo que has hecho en mí, hazlo en ellos, para que ellos también vengan a este camino angosto donde se reducen muchas cosas. No importa, lo más importante es seguirte a ti, las huellas que has dejado a tú, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque las has dejado bien marcadas. Por eso es un camino estrecho, tan estrecho que solamente tienen 2 huellas. No es un camino que ha sido caminado por muchos, es un camino muy estrecho donde tenemos que fijarnos dónde pusiste tu pie derecho para enseguida poner nuestro pie izquierdo, y que la cojera no nos salga de ese camino estrecho. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Yo te imploro misericordia por mi familia, la familia de mi esposa Lali, por la familia tuya, por todos tus familiares que no han querido venir y entender la sana doctrina de Jesucristo. Imploro clemencia, Padre. Imploro ante tu presencia clemencia. Clemencia, porque tú eres un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo bendigo tu pueblo. Y declaro que esta palabra ha sido sembrada en corazones fértiles, tierra buena, que han de dar fruto al 100.